tu casa en Israel. Hoy el Tanit son Yutzai Betamuz, 17 de Tamuz. Estuvimos estudiando mucho al respecto. Me imagino que ustedes acá de Yeshiva también habrán tenido su shiurim. Nosotros también enseñando en todos lados al respecto de las 5 cosas que recordamos hoy. Primero, lo primero que vamos a estudiar ahora tiene que ver con... ¿Se acuerdan que estábamos viendo 4 gigantes sefaradim? Vimos de Rabbi Yehuda Levi, vimos de Baal Jobotá de Balot, vimos de Rabbi Abraham y Ben Ezra y vimos de Maimónides, de Rambam. De Rambam le dedicamos 2-3 clases, ¿no? Y esta es una muy interesante también. Habla de las conversiones forzadas. ¿Escucharon el Igeret, ese libro que escribió él? Bueno, ahora vamos a leer. Dice así. Empezamos. Aparte de sus libros sobre el Talmud, Pirusha Mishnayot, ¿no? El Pirusha Mishnayot de Rambam, la Halajá judía, ¿qué libro? Morea Nebuchim, Guía de los Perplejos. La medicina, el otro día trajimos 10 tratados que Rambam escribió sobre medicina, sobre temas médicos. Maimónides también escribió centenares de respuestas rabínicas sobre preguntas que le llegaban de todos lados del mundo. ¿Cómo se dice eso? Sheelot Uchubot. Hay libros, libros, las recomiendo si alguna vez pueden llegar a ese nivel de estudio. Pero es hermoso estudiar Sheelot Uchubot. Son libros de preguntas y respuestas donde el gran posek, el gran rab, tiene que analizar lo que le está preguntando, tiene que pasar por las alajot de otros libros, a veces tiene que ver con también el sentido común. Es re interesante estudiar Sheelot Uchubot. ¿Cuáles son los libros de Sheelot Uchubot clásicos de Rab Ovadia Yosef? El Yavia Omer y el Yehavedat, de donde sale toda la alajá de Rab Ovadia Yosef, lo que Rab Ovadia escribió, el que hizo todos los libros de alajot de Rab Ovadia fue su hijo, el Rab Yitzhak Yosef, que hoy en día es el Rab Rashi. Pero los libros centrales de Rab Ovadia, uno es Yavia Omer y otro es Yehavedat. ¿De qué son? Preguntas y respuestas que él tenía, porque él era el Rab Rashi. ¿Entendieron? Bueno, es interesante. Hay Sheelot Uchubot de todos los jajamim. Bueno. Rambam tiene Sheelot Uchubot. Claro, hay un montón de preguntas y respuestas que le hicieron. ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Traen con qué? ¿Con el Zoom o con la puerta? No se me distraigan. Está bien. Bueno. Ahora escribió Rambam, aquí va. Y también compuso unas famosas cartas. Igrot a Rambam, se llaman cartas, que a diferencia de las preguntas y respuestas, ¿por qué lo llamamos Igrot? ¿Llamarlo preguntas y respuestas? No, son más extensas y podrían considerarse como monografías o pequeños libros sobre ciertos temas interesantísimos. Entonces, ¿por qué se titularon Igrot? Porque no era una pregunta y una respuesta en una hojita, eran como 10, 20, 30 hojas, entonces ya es una monografía. Ya es algo más, y los temas re interesantes. Vamos a tratar uno, si no les parece interesante. Una de esas cartas se llama Igeret Ashmad, la carta sobre las conversiones forzadas. ¿Escucharon alguna vez o no? Nunca escucharon. Bueno, vamos a ver. Los yihaditas almohades. En ese entonces los judíos estaban sufriendo la persecución religiosa de un grupo extremista musulmán. Qué casualidad diríamos, no. Un grupo extremista musulmán perseguía. Los almohades, que aparte de luchar contra otros grupos islámicos, porque también luchaban entre ellos, también trataban de imponer su religión a los cristianos y a los judíos. O sea, ¿ellos qué querían? Que Jihad es Guerra Santa. ¿Qué querían? Que todo el mundo se convierta al Islam, porque esa es la religión verdadera. Por lo tanto, bueno. Este grupo se usó muy poderoso a partir del año 1147, cuando Maimónides tenía 12 años nada más. Como sabemos, Maimónides y su familia escaparon de Córdoba y luego de España hacia el norte de África, Marruecos, y al final llegaron a Egipto. Pero la persecución dejó sus cicatrices en Maimónides y, entre otras cosas, su experiencia, porque él tuvo que vivir esa experiencia, ¿no? Que los obligaban, todo, o había gente que quería obligarlos a convertir. Le fue muy útil cuando tuvo que escribir a los judíos de que, como él, habían sido víctimas de esa persecución. Ahora vamos a ver la carta que le llega a Rambam y cómo Rambam le contesta.
¿Está bien? Muy bien. Isis en el siglo XIII, el título que le pone el rabo. Cuando llegaban los almohades a las juderías, amenazaban de muerte a los judíos, hombres, mujeres y niños. Y muchos optaban por convertirse al Islam. ¿Por qué? Tenían miedo que los maten. Entonces, ¿pero era una conversión de verdad? Miren, estas conversiones no eran sinceras. Por eso, ¿cuál fue el título de la clase? Conversiones forzadas. Sino forzadas. Y todos esperaban que en poco tiempo la presión cediera y la vida volviera a la normalidad. O sea, como que hacían como que eran del Islam, o que vivían la religión islámica, pero en verdad era mentira. Hasta que otra vez estemos tranquilos y seguimos con nuestro judaísmo. Tenemos que analizar si está bien o está mal todo esto. Ahora vamos a ver. Una vez convertidos, los judíos vivían exteriormente, como musulmanes. Pero hacían todo lo posible, a veces hasta arriesgando sus vidas, para observar el judaísmo de la mejor manera posible. O sea, por dentro eran judíos. Por fuera que nadie se dé cuenta. Es parecido a los anusim, ¿no? El tema de también con los cristianismos, con el tema de los anusim, Bene Anusim, que se traduce mal traducido como marranos. Que también fueron conversiones forzadas. Vamos a ver primero acá en el Islam. Este es el mundo que le... El título que le pone acá el Rab ahora es ¿Cómo equivocarse de rabino? Nunca se equivoquen de rabino, no es algo aconsejable. Vamos a ver. Los líderes de las comunidades judías le escribieron una misiva a un rabino, presumiblemente de Europa, que vivía entre cristianos. O sea, este rabino que vivía en Europa, o sea, vivía no más en el mundo islámico, más en el mundo cristiano. Y le preguntaron, cómo, nada más que en el Zoom tengan cerrado los micrófonos. Y le preguntaron cómo debían proceder y qué podían hacer para reparar lo hecho. ¿Entienden? Nos convirtieron a la fuerza, nosotros no queremos, nosotros somos judíos, pero por fuera tuvimos que decir esto para no morir. Le preguntan al Rab qué hacer. Este rabino tuvo palabras muy duras para ellos. Y le dijo que habían hecho muy mal en convertirse, que era imperdonable. Fíjate lo que le dijo. Ellos van con toda la esperanza de solucionar el problema y le dicen, bueno, no es absoluto que esté equivocado, a lo mejor está muy mal y él le dice, estuvieron muy mal. Pero después le dicen, es imperdonable. Vamos a analizar, ¿eh? Él dice que es imperdonable lo que hicieron. Y que tenían que haber sacrificado su vida. Mira lo que le dicen. Presta atención a lo que le dicen. No tenían que haberse convertido al Islam, tenían que haberse dejado matar. Vamos a analizar si es correcto o no es correcto lo que dice. En lugar de haber pretendido aceptar el Islam, en vez de haber pretendido aceptar el Islam, tenían que haberse dejado matar. El pecado de ellos es imperdonable y hicieron algo súper grave. Bueno, este rabino ya no los consideraba judíos. ¡Wow! Este el cuarto punto. Ah, ¿se convirtieron al Islam? ¿A la fuerza? Ya está. No son más judíos. Ahora estoy tratando de ser objetivo, ¿eh? ¿Cómo puedo definir si tiene razón o no tiene razón este rabino? Obvio que tenemos que saber la halajá. Estamos de acuerdo que es un tema de halajá. No es cada uno dice lo que quiere, ¿no? ¿Es Hilul Shabbat o no es Hilul Shabbat? Tengo que saber las halajot de Shabbat. ¿Qué hicieron? ¿Pasaron por una prohibición? Sí, no. ¿Es imperdonable? No. ¿Ya no son judíos nunca más? ¿Así es la halajá? Vamos a ver. ¿Entendieron? ¿Qué más? ¿Dónde termine? Sí. Los líderes religiosos, ¿de quién? De ese grupo que le mandó las cartas, que eran en Temán, aparentemente hay que ver si eran en el Yemen, me parece. Después vamos a ver. Los líderes religiosos quedaron profundamente amargados con esta respuesta. Y estaban desesperados porque muchos judíos que habían arriesgado su vida para mantener algo de su judaísmo en lo oculto, habían perdido ahora toda su motivación. ¿Entienden por qué? ¿Qué le dijo? ¿Es imperdonable? ¿No tienen solución? Ya no son judíos. Entonces, como dijiste, los mató. Espiritualmente los mató. No, pará, ¿qué motivación te dice? Vos te estás arriesgando tu vida porque sabés que el judaísmo es la verdad. Después que te dicen eso, ¿vas a arriesgar tu vida? ¿Para qué? Si igual ya no soy nada, ¿entienden? Si de todas maneras ya no somos considerados judíos,
convirtámonos completamente al Islam. ¿Sabe qué? Algunos empezaron a decir, ¿sabe qué? Entonces igual ya no tengo más cabida en el judaísmo. Y bueno, me convierto totalmente de verdad, dice. ¿Entiendes lo que provocó? Pero, ¿entiendes lo que puede provocar una respuesta equivocada? Qué grave, ¿no? Una respuesta. Esperen, ¿cómo? Ahora voy a definir por qué es equivocada, ¿eh? Yo estoy 100% seguro que es equivocada. Ahora vamos a ver lo que dice Maimónides. Copiaron la respuesta que había dado el primer rabino. Es conocida como Igeret Ashmad. ¿Saben de dónde viene? Igeret. ¿Qué es Igeret? Carta. Igeret carta. Ashmad. Ashmad es la conversión forzada. Ashmad. Le Ashmid, como que. O si no los matan. ¿Bien? La carta acerca de las conversiones forzadas. Vamos a ver. En primer lugar, Maimónides critica muy duramente al primer rabino y lo trata de insensible e ignorante. Rambam no tiene pelos en la lengua, como quien diga. O sea, porque Rambam podría decir, bueno, ¿qué acaba de decirles? Primero, dice, ese rabino, no sé cómo es rabino para Rambam. Es insensible por todo lo que ustedes están pasando. Puede hablarles, pero hay que ver cómo hablarles. Pero para Rambam no es solamente insensible. Para Rambam era ignorante. ¿Por qué ignorante? ¿Por qué le pones el tema de ignorante? Porque Rambam, que es un gigante posee halajá, sabe que lo que dijo ese rabino es falso. Eso no es verdad. ¿Entienden? Acá no es una cuestión de... Es una cuestión de saber, ¿no? Si vos sabés cómo es la halajá, sabés que eso que dijo es mentira. A ver. Maimónides explica, por ejemplo, que a diferencia de la conversión al cristianismo, ¿qué lo llevó a equivocarse? ¿Qué lo llevó a equivocarse a ese rabino en Europa? Que vivía en un ambiente cristiano. Espera, hay una halajá, hay una ley que dice que si te vas a hacer idolatría, hay una halajá que dice, si te ponen una arma, te dice, ¿haces idolatría o te matamos? ¿Hay una halajá que hay que dejarse matar? Sí. No es mentira, es verdad. Por santificar el nombre por tres, y una de esas tres que es la peor es idolatría. Si te dicen, o haces idolatría, yo idolatría no voy a hacer, pero tenés que dejarte matar. ¿Entendieron? ¿Es verdad? Sí. Y este rab donde vivía, en un mundo cristiano, de Europa. Y es verdad que ahí también pasaron estas cosas, y es verdad que hay que dejarse matar en principio. La halajá que hay que dejarse matar. Después vamos a ver qué pasa si no se dejó matar. Que también en esto está equivocado el otro. Maimónides explica, por ejemplo, que a diferencia de la conversión al cristiano, ¿por qué? Que implicaba la ceremonia del bautismo y la adoración a ídolos. ¿Está claro lo que Rambam piensa? ¿Está claro que el cristianismo es idolatría? Hay idolatría, hay ídolos, hay vírgenes, hay Jesús. Este Jesús es parte de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Uno que son tres, entonces idolatría. Para el judaísmo, cristianismo es letra idolatría. No es un Dios único. Entonces, si te dicen, hacete cristiano o te matamos, ¿qué había que hacer? ¿Había que dejarse? No, había que dejarse matar. No, había que hacer idolatría. O sea, automáticamente aceptaría la idolatría. Claro, si aceptaría la idolatría estaría pasando por la prohibición porque hay una misma de la Torah que para santificar el nombre de Dios debe dejarse matar. Eso quise decir, la halajá, ¿entendieron? Porque es idolatría. Esto es idolatría. Pero, primero tenemos que definir si el que te está diciendo... O sea, ¿qué tendría que definir para ver si hay que dejarse matar? Si lo están vulnerando. No, voy a dos religiones, cristianismo, islam y voy a budismo, yo qué sé. Nunca vi que obliguen a ser budista, no existe. Si hay idolatría. Pero cristianismo y islam, en la historia hubo persecuciones, sí. ¿Y qué? ¿Guerra santa? Sí. ¿Y qué era el tema? O te convertís o te matamos. ¿Me siguieron? Bueno. Entonces ahora voy a la halajá. Yo sé que la halajá dice está prohibido hacer idolatría. Tenés que dejarte matar. Entonces, ¿qué tengo que definir? Si cristianismo es idolatría o no. Si no es idolatría, no hay que dejarse matar. Si es idolatría, hay que dejarse matar. ¿Entendieron? Eso es lo que tenemos que saber para contestar esta pregunta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta ahora nuestra? Si el Islam es idolatría. O sea, si el Islam cree en un Dios con forma o con cuerpo. O si el Islam, cuando dicen Dios, se refieren a otros dioses. ¿Entendieron? Eso es lo que tengo que definir. O sea, si en el Islam cuando dicen, no importa, ¿cómo lo llaman ellos? Alá. Si ellos cuando dicen Alá, ¿a qué se refieren? Esto es lo que tengo que analizar.
Si Alá, yo le pregunto, ¿quién es Alá para ti? Entonces me dice, es el creador un Dios único, creador del universo, que no tiene ni cuerpo ni forma. ¿Está bien la definición o no? Existe siempre, es eterno, es creador de todo, es único, no tiene cuerpo ni forma. ¿Es correcta o no la definición? No importa si lo llaman Alá o lo llaman Akadosh Barujú o Boré Olam. A mí me importa si cuando dicen Alá, ¿a qué se refieren? ¿Entendieron? Entonces, ¿y cuál es la diferencia con el cristianismo? Bueno, no, tenemos que ver. A lo mejor el cristianismo, cuando dicen Dios, se refieren a un Dios único, sin cuerpo ni forma, único perfecto. Si se refieren a eso, el cristianismo es una religión monoteísta. ¿Entendieron? Pero creo que todos sabemos que el cristianismo ya tiene problema del momento del principio de la unicidad de Dios, porque Dios no es único. Porque la unicidad de Dios se divide en tres. ¿Están de acuerdo que ese es el principio cristiano? El principio de la Trinidad. ¿Entendieron? Donde Dios son tres partes. También es Padre, también es Hijo y también es Espíritu Santo. No sé qué es. Pero en otras palabras, es idolatría. ¿Por qué es idolatría? ¿Por qué es idolatría? Porque lo que estás creyendo, pensás Dios, no es Dios. ¿Entendieron la definición? No es que quiero defender al Islam o que. No, no me interesa, ¿eh? No me interesa defender o no al Islam o al cristianismo. Estoy siendo objetivo y analizando si es idolatría o no es idolatría. ¿Entendieron? O sea, cualquier religión que exista, si cuando dicen yo creo en Dios, y puedes decir, ¿quién es Dios para ti? Si te dice que Dios es un Dios, es el creador de todo, que maneja el universo, que es único y que no tiene cuerpo ni forma, entonces la creencia que tenés de Dios es correcta. No importa si lo llamás X. Aunque él diga, yo creo en X, que es el creador del universo. Y está bien, aunque lo llame X, cree en Dios. ¿Entendieron o no? Porque esto es muy importante. ¿Entienden que no importa el nombre que le ponga? ¿Entienden que lo más importante es El concepto. la idea que tengo de Dios? Si la idea que tengo de Dios es verdadera, es correcta. Si la idea que tengo de Dios es incorrecta, es idolatría. ¿Entendieron? O sea, si la idea que tengo de Dios no es Dios, si yo creo que la mesa es Dios, es idolatría. No importa que, digamos que yo a la mesa la llamo Akadosh Barujú. Ah, es el mismo nombre que los judíos creemos, Akadosh Barujú. Entonces, si una persona llama a Akadosh Barujú a la mesa, ¿hace idolatría? Sí. Ah, pero creen a Akadosh Barujú. ¿Qué creen a Akadosh Barujú? Pero para él Akadosh Barujú es una mesa. No importa el nombre, lo importante es que la definición sea correcta. ¿Se entendió? Bueno, sigo enseguida, sigan por YouTube, porque tengo que hacer, si no la clase no sube. Entonces, Sí. el Islam Ahí sigo. no ha sido la cría.